1969. Mientras el mundo celebra la llegada del hombre a la luna, la realidad de Tailandia es compleja. El país vive bajo una dictadura militar, con una sociedad marcada por la represión, la desigualdad y los silencios impuestos por el poder. En las ciudades, una nueva generación comienza a despertar, estudiantes que se atreven a cuestionar al gobierno, influenciados por la música, la moda y las ideas que llegan desde Occidente. Al mismo tiempo, las clases privilegiadas disfrutan de un estilo de vida muy distinto: fiestas, lujos y modernidad que conviven con la pobreza de las calles y la tensión política que late en el país. Entre estos contrastes, tradición y modernidad, miedo y esperanza, privilegio y represión, es donde comienza esta historia. Trin Suwanapaz, un joven economista que regresa a casa después de 9 años en Francia, llega con la firme intención de contribuir al progreso de su país. Sin embargo, pronto descubrirá que las buenas intenciones no siempre son suficientes. Al presenciar una protesta estudiantil, un recuerdo lo golpea. Claire, su novia francesa, ella participaba en manifestaciones, y aunque Trin siempre le pedía que no lo hiciera, ella lo invitaba a acompañarla. Él, extranjero en aquella tierra, se resistía. Antes de despedirse, ella le dijo que, si algún día su propio país se enfrentaba a una situación similar, esperaba que él defendiera a su gente. Y, sin embargo, al encontrarse frente a la protesta en Tailandia, Trin decide seguir de largo. Su rostro no refleja interés, pero sus ojos se detienen en cada detalle, en el cansancio de algunos, en la soledad de otros, en la pobreza de muchos. Quizá tarde o temprano, dejar de fingir sea inevitable y deba elegir un bando. Esa misma noche, alguien posa la mirada en él: Tangwa, un rockero hippie, hijo de un rico empresario con el que parece no llevarse. Al día siguiente, vuelven a coincidir en una fiesta. Trin asiste en busca de apoyo para un proyecto y, aunque arriesgado, logra captar el interés de su patrocinador. Con Tangwa, en cambio, logra algo distinto: relajarse. Entre conversaciones sobre el sentido de pertenencia, la libertad y la necesidad de escapar, surge una complicidad inesperada, acompañada incluso con un par de bromas sobre la luna. Esa noche, finalmente se presentan de manera formal, y más tarde, un beso sella ese encuentro. Al finalizar la noche, Tangwa le regala a Trin una pequeña figura de origami, la luna que ambos han compartido. Trin es sobrino de un comandante del ejército, Krailert, quien está casado con Debbie. Sin embargo, su matrimonio es meramente por conveniencia. 9 años atrás, Krailert se enamoró de Win, un reconocido actor. Win deseaba algo más que una relación clandestina: dejar su carrera, tener una pequeña casa, un perro o dos, y, sobre todo, vivir junto a Krailert. Estaba dispuesto a abandonar todo por él, pero aquel anhelo nunca pasó de ser un sueño. La realidad era otra, y aunque Win prometió esperar, su relación fue descubierta por los superiores de Krailert. Quien terminó pagando las consecuencias fue Win. Para silenciar el escándalo, a Krailert le ofrecieron casarse con la hija de un general, y, bajo la presión del poder, aceptó. Desde entonces ha llevado una vida de deberes, atrapado en la monotonía de un matrimonio falso y respetable. No obstante, en estos días algo comienza a removerlo: los artículos de un periodista en una columna del periódico. Esa escritura directa y valiente lo intriga. Krailert también escribe, y pronto él también capta la atención de ese periodista. La curiosidad los empuja a encontrarse entre líneas. Así, bajo el pretexto de un intercambio, vamos a llamarlo literario, cita a Naran para conocerse en persona. Pero en realidad no son del todo desconocidos.
Uno es coronel del ejército y el otro, un periodista empeñado en revelar la verdad sobre un proyecto en el que Laird colabora junto a una empresa privada, un plan que, parece, perjudicará a varias personas. Ambos son opuestos y, precisamente, en esa oposición se enciende algo más. Mientras tanto, Trin no logra apartar de su mente el beso que compartió con Tangua. Al principio, intenta culpar al ambiente de la fiesta y al humo de la hierba que había fumado, ya tú sabes. Pero la curiosidad por Tangua persiste. Tangua, por su parte, aparenta vivir sin ataduras, como si nada le preocupara. Sin embargo, arrastra una relación tensa con su padre, Padoem Chatbody, quien lo considera un joven perdido. Abandonó los estudios, no tiene un rumbo claro y se limita a malgastar la herencia que le dejó su madre. Tangua, fiel a su manera de ser, ni espera, ni busca cambiar la opinión de su padre. Trin no es el único que siente curiosidad por Tangua, él también la tiene, y no duda en acercarse. Aunque Trin, confundido por lo que despierta en él, le rehúye, aunque eso no significa que deje de pensarlo. Al contrario, lo recuerda en cada figura de origami que ve, lo piensa a cada instante, e intenta distraerse, pero nada funciona. Más adelante, Trin da una clase de economía en la universidad. En su lección expone una teoría sobre las ventajas de las grandes inversiones y cómo éstas podrían reducir la disparidad y la estratificación de las clases sociales. Sin embargo, uno de sus alumnos, Víctor, lo interrumpe con una pregunta incisiva. ¿Por qué los intelectuales formados en el extranjero dependen de teorías ajenas para explicar la vida cotidiana? ¿De verdad hace falta una explicación académica cuando todos conocen la raíz del problema? Para Víctor, no se trata de teorías. Lo único que se necesita es poder para cambiar la sociedad. Si realmente entiendes el problema, ¿por qué sigues aplicando el mismo enfoque de siempre para obtener los mismos resultados? Responde Trin, intentando llevar la discusión hacia la reflexión. Ese choque de perspectivas revela algo más, la fractura de la sociedad. Trin, desde su privilegio, estudia, lee y acumula conocimientos que lo llevan a imaginar un futuro, quizá utópico, una sociedad que debería ser distinta. Víctor, en cambio, vive en la raíz del problema. Para él no basta con imaginar, hay que luchar, atacar desde la base, hacer tambalear a la clase privilegiada. Sus protestas son la voz de los oprimidos. Aunque realmente bastan, ¿cuánto tiempo tomará lograr un cambio real? ¿Tendrán el poder suficiente para transformar el sistema o se quedarán callados mientras todo sigue igual? Trin sonríe al escuchar a sus alumnos debatir. Para él, ese interés significa que todavía hay preguntas, que aún existe la búsqueda de respuestas. Pero Víctor no confía en sus palabras. Su visión sobre la gente con privilegios está marcada por la experiencia. Trabaja como mesero en un hotel y desde ahí ha visto de cerca los lujos y la indiferencia de aquellos que viven en otra realidad. Quizá Víctor esté siendo prejuicioso con él, pero todo lo que ha conocido en su vida le ha enseñado que nada en este mundo de privilegios parece justo. A Trin lo golpea un recuerdo sobre Claire, aquel momento en que recibió la noticia de su fallecimiento durante una protesta. Naran se reúne con Laird en la biblioteca privada del coronel. Al descubrir quién lo ha citado, teme por su seguridad, pues ha hecho demasiadas preguntas incómodas sobre los movimientos de Laird como militar. Sin embargo, las intenciones del coronel son otras. Solo quería conocer en persona al escritor de la columna que lo ha cautivado. Y en ese espacio silencioso, entre libros y palabras no dichas, la tensión se vuelve palpable. Laird no deja de observar los labios de Naran, hasta que éste, incapaz de resistirse, lo besa apasionadamente. Tangua, por su parte, busca encuentros con Trin, y aunque éste insiste en mantener la distancia, no puede negar lo que siente. No es mera curiosidad, es atracción, inevitable y cada vez más evidente. Lo mismo sucede con Naran y Laird.
Ninguno de los dos consigue desprenderse del peso de aquel beso. Laird, además, arrastra la carga de un matrimonio que no significa nada, pero que lo encadena a la apariencia y al deber. Naran escribe un nuevo artículo en el que, de manera indirecta, responsabiliza a Laird de los daños ocasionados por un proyecto de construcción. Lo hace en parte para exponer lo que el gobierno intenta ocultar, pero también porque, al igual que Víctor, arrastra ciertos prejuicios hacia la clase privilegiada. La ironía es que su propia novia, Dao, proviene de esa élite. Nació en una familia de banqueros. El conflicto central se concentra en la construcción de una planta de energía. Laird trabaja en el proyecto junto al padre de Tangwa, mientras que Víctor y Naran intentan dar voz a los residentes desplazados por la obra. Trin, en medio, observa ambas posturas. Quiere mostrar los beneficios del desarrollo y, al mismo tiempo, reconocer el daño que éste podría provocar. Para él, la solución está en el equilibrio, pero se le considera un idealista ingenuo porque la gente no necesita saber tanto. Basta con hacer lo que conviene y seguir adelante. La vida de Trin es rígida, marcada por la disciplina y la seriedad, aunado a un pasado que pesa, pero Tangwa le ofrece otra visión, la ligereza de lo espontáneo. Por primera vez, Trin se permite reír, incluso bajo la lluvia, sin preocuparse por las apariencias. Descubre una felicidad simple. Cuando está con Tangwa, no ha vuelto a fruncir el ceño como lo hace habitualmente. Una nueva figura de origami se suma a su colección, y ahora, al mirarlas, sonríe. Ya no son un recuerdo cargado de dudas, sino un símbolo de algo que empieza a florecer. Al día siguiente, Trin lo vuelve a ver en la universidad. Descubre que Tangwa es bastante popular como estudiante. Él y Naran se dedican a entrevistar a personas para conocer sus vivencias. Naran busca dar a conocer esas historias y Trin intenta hallar soluciones desde el análisis. Y en ese camino, Víctor, aunque renuente, comienza a ayudar a Trin. Poco a poco, sus prejuicios hacia él empiezan a desmoronarse. Mientras tanto, Naran y Laird siguen comunicándose en secreto, dejando mensajes escondidos en los libros de la biblioteca. Aunque parecía que su historia había terminado cuando Naran huyó después del beso, pronto surge una nueva ilusión. Y cuando finalmente se reencuentran, no hay espacio para la contención. Se besan, se buscan, se dejan llevar por una pasión contenida durante tiempo. La emoción que comparten los consume. Y sí, se disfrutan intensamente. Mientras todo esto ocurre, Debbie espera paciente en casa a su esposo. Vera, compañero de Laird, está enamorado de ella y aprovecha cada ausencia del coronel para acercarse, respondiendo con gusto a cualquier petición. La relación de Trin con Víctor se fortalece entre debates sobre la finalidad de las protestas. Trin insiste en que generan caos, que no se puede salir a las calles cada vez que surge un problema, y le recuerda que muchos han muerto en esas manifestaciones: hijos, hermanos, amigos, personas que eran el mundo para alguien. Pero Víctor responde con otra pregunta: ¿de quién es realmente la culpa de esas muertes? ¿De los manifestantes que exigen justicia o de quienes los reprimen? Entonces, la opción es callar. Ese intercambio constante de ideas, aunque lleno de diferencias, acerca a los dos, y mientras los prejuicios de Víctor se suavizan, también empieza a sentir algo más por Trin. Lo nota aún más cuando observa cómo Tangwa se muestra cercano a su profesor. Trin, sin embargo, ya no oculta su ilusión. Se le ilumina el rostro con solo ver a Tangwa, como alguien que ha encontrado un motivo para sonreír. Víctor percibe esa complicidad, esas miradas fugaces, los besos robados, y aunque sabe que quizá no hay un lugar para él, nace en su interior el deseo de poder caminar al lado de Trin, aunque fuera solo para sostener su mano. En paralelo, Naran y Laird disfrutan de su propio romance, camuflan encuentros para poder compartir una sala de cine y siguen escribiendo en el periódico, seducidos por sus palabras y por lo que han empezado a significar,
el uno para el otro. Pero la felicidad dura poco. A Naran le muestran supuestas pruebas de corrupción en la planta de energía vinculadas al ERT, y esa ilusión comienza a tambalearse. Pero él se mantiene firme, confía en el coronel. Mientras tanto, Tren se pregunta qué puede construir al lado de Tangua, un alma libre, errante, que nunca parece aferrarse a nada. En medio de esa duda, defiende a sus alumnos cuando la policía intenta detenerlos por pegar propaganda en la calle. Ellos le hablan de lo falso de la democracia, de cómo los poderosos llegan al mando por contactos y sobornos. Trin solo les da un consejo. Si quieren luchar por la justicia, deben escuchar cada voz, no solo la suya. Entonces acuerdan visitar a los residentes de la zona afectada por la planta de energía para escuchar directamente sus historias. Más tarde, Víctor invita a Trin a ver el amanecer. Le dice que, al menos, las personas deberían tener un instante en el día para admirar el cielo, sin importar las cargas que lleven. La especie de triángulo amoroso entre Tangua, Víctor y Trin se vuelve algo tenso y divertido. Ambos jóvenes buscan su atención, mientras Trin intenta aclarar lo que siente. No sabe definir qué son exactamente él y Tangua, aunque éste insiste en que solo son amigos. Trin, sin embargo, no lo cree porque los amigos no se besan, y lo que más le hiere es la actitud despreocupada de Tangua, siempre a la deriva, incapaz de comprometerse. Durante la visita a Huaycamsaeng, la aldea donde se levantará la planta de energía, los habitantes expresan su incertidumbre. Si los desplazan, esperan al menos un nuevo lugar con escuela, templo y hospital. Pero nadie les dice qué pasará realmente. Trin comprende que se les debe informar, aunque sabe que ese proceso tomará tiempo, lo que lo desanima. Es entonces cuando Víctor lo alienta. Si comienzan ahora, pronto verán resultados. En ese instante, Víctor quiere abrazarlo, pero justo en ese momento aparece Tangua, lo lleva a una playa, y ahí, en medio del mar y del viento, Trin confiesa que lo envidia, porque parece no preocuparse por nada. Tangua responde que no se debería vivir en agonía, que nadie sabe qué pasará mañana, si estarán vivos o no. Luego le muestra una fotografía de su madre, una mujer llena de vida, escritora, amante del canto y del baile, que decidió poner fin a su existencia cuando él tenía apenas 12 años. La policía cerró el caso como un accidente, gracias a la influencia de su padre. Es ahí, en la vulnerabilidad de Tangua, donde Trin se permite dar el primer paso, y lo besa. Después de este corto pero revelador viaje, Trin comienza a ver las cosas con mayor claridad. Si el problema a largo plazo no puede resolverse de inmediato, entonces lo mejor es concentrarse en el presente, en las soluciones más cercanas. Con paciencia, constancia y decisión, quizá un día esos pequeños pasos se transformen en la respuesta que tanto busca. Naran, por su parte, se da cuenta de que el corazón tiene su propio camino, ajeno a lo que dicta la razón. Se pregunta qué lo atrae del ERT, su sonrisa serena, la suavidad de su mirada, sus palabras calculadas o la suma de todo ello. ¿O acaso lo que ama no es al hombre, sino a la idea de ser amado? Por ahora ambos se dejan llevar, pero la duda lo acompaña. No sabe si confiar en sí mismo, ni mucho menos en el otro. Enamorarse embellece todo, sí, pero detrás de esa ilusión siempre llega el momento de despertar. Y quizás ese despertar esté más cerca de lo que imagina. Trin, en cambio, ya no intenta negarlo. Tangua le gusta y punto. Lo acepta sin más vueltas. Tangua, como es habitual, le regala otra figura de origami, esta vez con una promesa implícita, que la próxima vez que se vean, lo hagan bajo las estrellas. ¿Quién diría que a base de simples figuras de papel estaría conquistándolo? Tras la investigación con los aldeanos,
Trin expone que el verdadero problema no es solo la construcción, sino la desinformación. Su plan es claro: impulsar iniciativas educativas con el mismo peso que las decisiones económicas. La propuesta, sorprendentemente, es bien recibida. Durante una fiesta organizada por Moira, dueña de un hotel y amiga de Tangua, todo se desborda. Naran asiste con Dao gracias a la influencia de la familia de ella, pero lo que parecía una velada inofensiva termina en un encuentro lleno de tensión, con Laird en el baño. Trin, por su lado, disfruta de la actuación de la banda de Tangua, mientras que Victor no ve la presentación, sino la complicidad en las miradas que intercambian. Debbie, abandonada por su esposo, en cambio, es acompañada por Vera, quien aprovecha la ocasión para acercarse aún más, y esto termina de una manera más íntima, bajo el pretexto de una improvisada clase de baile. Padoem también está presente, y al ver a Tangua en el escenario ordena desactivar los altavoces. «Esto no es un concierto hippie», dice con desdén, pero Tangua no calla. Le responde de frente que ese tampoco es su tipo de evento, pues la fiesta celebra la participación de la representante nacional en Miss Universo. Lo acusa de querer controlarlo todo. Padoem responde con una bofetada que paraliza a todos, menos a Tangua, que lo provoca con un equilibra el golpe, y lo hace. Otra bofetada, y otra más. Es Trin quien, con desesperación, se interpone, y Laird también lo hace, esta vez para proteger a su sobrino del descontrol de Padoem. Tangua abandona el lugar con Trill siguiéndolo de cerca. Quiere saber si está bien, pero Tangua está más preocupado por él. Le advierte que nunca vuelva a interferir en situaciones así. Él es su hijo. Su padre puede golpearlo hasta cansarse, pero jamás lo lastimaría, más de lo necesario. Con cualquiera que se interponga sería distinto. Sus palabras suenan como un intento de calma, pero su sonrisa esconde un dolor mucho más profundo, uno que ni siquiera el propio Tangua se atreve a confesar. Mientras tanto, Victor intensifica sus intentos de conquistar a Trin. Lo sorprende con comida preparada por él mismo. Se esfuerza haciendo ejercicio. Busca cada excusa para llamar su atención. Pero la mente de Trin sigue llena de Tangua, y Tangua tampoco deja de pensar en él. Ni siquiera disfruta ya de esas fiestas hippies que solían distraerlo. 3 corazones enredados, 3 sentimientos a la deriva. Victor soñando en silencio con el amor. Trin, vacilante, atrapado entre la razón y el deseo. Y Tangua, constante, aferrado a un amor que se le escapa entre los dedos. El jefe de Wykeham Saeng muere en lo que llaman un accidente, pero la verdad es que detrás de esa muerte está el general Prachasuthisakol, jefe de Laird. Aunque no está de acuerdo con los métodos, no tiene más opción que acatar órdenes. El poder militar no se discute, se obedece. Naran arde en deseos de escribir sobre lo ocurrido, de denunciarlo en el periódico, pero no puede. Las tensiones son demasiado altas y nadie quiere arriesgarse a provocar una tormenta que podría devorarlos a todos. Así, en silencio, se encuentra con Laird en su refugio. Ambos buscan consuelo en medio de la impotencia. Naran confiesa que no puede más con tanto silencio, que lo suyo es escribir para generar un cambio, pero Laird lo frena. Para ganar, siempre habrá pérdidas. Naran no acepta esa resignación. Sus palabras son fuego contenido. Una cerilla puede encender el fuego artificial que ilumina el cielo. Si puede iluminar el camino para la gente, entonces, incluso si me quemo hasta las cenizas, lo acepto. La pregunta queda en el aire. Laird, como soldado, ¿está dispuesto a hacer lo mismo? Mientras tanto, Tangua busca a Trin. Quiere hablar, aunque en realidad no hay nada que aclarar. Basta con que Trin lo mire para que, al menos por ese momento, las heridas se disipen. Y es que más adelante plantea la duda. ¿Qué son ellos realmente? ¿Están saliendo? Tangua responde que sí, que son cercanos,
que son felices juntos, que pueden ser lo que quieran ser. Pero Trin quiere una respuesta más clara. ¿Son una pareja? Tangua asiente, aunque Trin agrega que ser pareja no significa solo compartir la felicidad, sino también las preocupaciones. Tangua entiende la indirecta, se refiere a lo sucedido con Padoem. Por eso insiste en que no quiere que se involucre. Conoce a la familia de Trin, sabe lo cálida y encantadora que es, y no quiere arrastrarlo hacia la miseria que carga en su propio hogar. Para él, proteger a Trin significa apartarlo de su oscuridad. Pero Trin no lo ve así. Él cree que amar implica elegir, y que si decide estar a su lado, entonces también debe decidir compartir sus cargas, porque una relación no puede reducirse a juegos, fiestas y sonrisas, ni a evadir conversaciones sobre el futuro o los sentimientos del otro. Amar también es sostenerse en los días grises. Para Tangua, la vida ya ha sido lo bastante cruel como para pasarla anticipando dolores. Su filosofía es simple, casi desesperada. ¿Por qué preocuparnos por lo que aún no llega? ¿No es suficiente disfrutar de la felicidad de ahora? Y aunque sonríe, esa sonrisa esconde una herida que nunca cerró. Su madre se quitó la vida cuando él era apenas un joven. Su padre lo castiga por cada intento de libertad. Y, en el fondo, Tangua aprendió a no depender de nadie porque nadie estuvo allí cuando más lo necesitó. Por eso huye del dolor. Para él, entregarse a la tristeza es como caer en un abismo del que, quizá, nunca salga. Prefiere vivir al borde, en lo efímero, en el momento, aunque eso signifique que, cuando Trin lo busca en su tristeza, él no esté allí. Lo ama, quizá sí, pero todavía no sabe cómo cargar con el dolor de alguien más, cuando ni siquiera ha podido con el suyo propio. Naran logra publicar un artículo sobre la planta de energía y el fallecimiento del jefe en un periódico de Estados Unidos. La noticia impacta y logra que el proyecto se pause y que la voz del pueblo llegue más allá de sus fronteras. Sin embargo, con la victoria también viene el riesgo, con la verdad expuesta. Laird aparece mencionado en las noticias como posible responsable de la muerte del jefe de la aldea, y aunque no hay pruebas claras, el rumor basta para que todos quieran respuestas. Tangua, en cambio, al ver el nombre de su padre en los titulares, no muestra reacción alguna, pero más tarde, en silencio, acude a su casa, y el gesto es suficiente para revelar que la indiferencia es solo fachada. Aunque el proyecto ha sido suspendido, el deseo de justicia de los estudiantes no se detiene. Ellos insisten en exigir justicia por la muerte del jefe. Víctor, más racional, pide prudencia. Necesitan pruebas, pero la tensión estalla. Muchos de sus compañeros están deseosos de buscar justicia, y entre sus deseos se recrimina a Trin por su procedencia, a quien no perdonan por ser sobrino de quien es. Parece que el apellido pesa más que sus actos. Los insultos escalan, y en medio del alboroto, Víctor se interpone para defenderlo. Termina herido, pero sin arrepentimiento. Esa herida es apenas un arañazo en comparación con lo que siente por dentro. Aprovecha ese instante de vulnerabilidad para abrir su corazón. Le confiesa a Trin que le gusta, y antes de perder el valor, intenta besarlo. Trin retrocede, lo detiene con suavidad, pero con firmeza. Víctor queda pasmado. «Algún día seré lo suficientemente bueno para que me ames», dice, aún con el dolor del rechazo. Trin lo mira con ternura y le dice con honestidad: «Ya eres lo suficientemente bueno, pero la bondad y el amor no son lo mismo». Las palabras son como un balde de agua helada para Víctor. Lo quiere, lo desea, pero entiende que en el amor no basta con la entrega unilateral, y aunque duele, trata de aceptar el rechazo. Por otro lado, Laird busca a Naran, no para ordenarle, sino para pedirle que detenga las investigaciones. Sin embargo, Naran no puede hacerlo.
En medio de esta plática, le pregunta si es que él tuvo algo que ver con el fallecimiento del jefe de la aldea, y aunque Laird lo niega, ya hay un muro invisible alzándose entre ellos. Ahora vuelven a ser opuestos. Laird atrapado en el deber de un soldado, cargando con obediencias que lo marchitan. Naran encendido en la pasión de quien no puede callar la verdad, aunque lo quemen por ello. Y es que no solo los separa la política ni el poder, sino la forma tan distinta en que cada uno ha elegido cargar con su destino. Las protestas no se detienen, pero esta vez el ambiente es distinto. Ya no hay solo gritos y pancartas, ahora hay uniformes, cascos y macanas que avanzan como una muralla. El aire se llena de gas, las voces se rompen entre gritos y el suelo vibra con las carreras desesperadas de los estudiantes. El caos se desata, algunos caen, otros levantan a sus compañeros como pueden, mientras los golpes caen sin distinción. Al enterarse, Trin corre hasta el lugar. Apenas pisa la calle, los recuerdos lo golpean. Se queda paralizado unos segundos, como si el tiempo lo hubiera devuelto a aquella herida nunca cerrada, pero al escuchar los gritos de sus alumnos, despierta de su trance y se lanza a la multitud. Ayuda a los estudiantes a huir mientras busca desesperadamente a Víctor. Laird también llega, siguiendo los pasos de Trin más que los ecos de la protesta. Naran, cámara en mano, lo nota y no se contiene. Le reprocha con rabia que no le importe más que su círculo cercano, que los estudiantes y que la gente no signifiquen nada para él. Me equivoqué al pensar que eras distinto, le espeta con decepción. Laird no se defiende con excusas, simplemente admite lo que es, un egoísta dispuesto a todo por proteger a quienes ama. Esa sinceridad, en lugar de acercarlos, abre una grieta más profunda. Naran se aparta, pensando que quizá él mismo nunca estuvo dentro de ese círculo al que Laird protege. Trin logra encontrar a Víctor y lo ayuda a escapar. Cuando por fin están a salvo, Víctor le agradece. Se acerca e intenta besarlo, pero Trin lo detiene. Ese rechazo, silencioso y suave, duele más que los golpes recibidos minutos antes. Víctor lo entiende, pero la herida emocional lo atraviesa más hondo que cualquier golpe sufrido. Mientras tanto, Tangua sigue escondido en su burbuja, pero al enterarse de lo sucedido busca a Trin. Sabe cuánto significan los estudiantes para él, y aunque Trin intenta aparentar calma, apenas lo ve, se quiebra. El llanto lo desborda, la máscara de fortaleza se derrumba. Ante sus alumnos tuvo que ser fuerte, contener el miedo y mostrar seguridad, pero ante Tangua puede ser solo él, vulnerable y herido. Los gritos de sus estudiantes siguen resonando en su cabeza, como un eco insoportable. Por primera vez, admite algo que lo desgarra. Hubo gente que fue a buscarlo a él, que lo cuidó, pero nadie se preocupó realmente por lo que sucedía con los estudiantes. El miedo lo sacude, la sola idea de perder a alguien más lo aterra, y aunque el trauma de las protestas nunca ha dejado de perseguirlo, corrió al frente sin pensarlo, porque no podía soportar que algo les pasara a sus alumnos. Ya más tranquilos en la habitación de Trin, el silencio se vuelve íntimo. Tangua observa esas figuras de papel que él mismo hizo, casi sin darle importancia, pero que Trin ha guardado con cuidado en un lugar especial, siempre a la vista. Es porque son preciosas, como la persona que las hizo, responde Trin con una sinceridad que deja sin palabras a Tangua. En ese ambiente cálido, Trin toma una trompeta y toca una melodía que compuso pensando en todo lo que el pasado aún le hace sentir. Es una canción cargada de melancolía, pero también de ternura. Al terminar, Tangua lo mira con sinceridad y le confiesa que quiere estar con él, todos los días, sin excepciones. Entre besos y caricias, se dejan llevar por ese amor que, pese a las heridas, les recuerda que, incluso en medio del caos, aún existe un refugio en el otro. Y sí,
se disfrutan muchísimo. Víctor intenta enfrentarse a Tangua por el amor de Trin, pero pronto comprende que ese no es un terreno donde pueda ganar. Sin embargo, la vida le abre otra puerta. Gracias a Naran, su padre podrá publicar un libro en Estados Unidos sobre la dictadura soviética, lo que trae consigo oportunidades para toda la familia, entre ellas una beca para que Víctor estudie allá y la responsabilidad de viajar primero para arreglar los trámites de sus padres. Todo parece un triunfo, pero en el fondo lo atormenta la idea de dejar a sus amigos. Fue él quien los animó a luchar, y ahora siente que los abandona. Su padre y Naran intentan darle otra perspectiva, que aproveche esa oportunidad, que aprenda lo que pueda y regrese algún día para ayudar a cambiar las cosas. Mientras tanto, Dao comparte con entusiasmo que su padre los ayudará a abrir una editorial, soñando con trabajar junto a Naran, pero él, incapaz de sostener la mentira, le confiesa que ve a alguien más, específicamente un hombre. Dao, herida, comienza a alejarse. Al escuchar que él la llama, se detiene, se quita una zapatilla y lo abofetea con ella, antes de alejarse, sin mirar atrás. La culpa persigue a Naran, se refugia en el trabajo y se distancia de Lert, pidiéndole tiempo. Levanta su voz contra las injusticias con más fuerza que nunca, pero ese fuego, que inspira a muchos, también le quema y termina suspendido, pues no solo él se arriesga, también lo hacen sus compañeros. Por otro lado, Trin y Tangua están muy felices y contentos, pero la felicidad es frágil y una nueva orden lo cambiará todo. Los estudiantes planean otra protesta y el gobierno teme que sea la chispa que encienda a todo el país. Pracha encarga a Lert controlar la situación. Lert se opone a los métodos violentos de su propuesta, así que recibe la oportunidad de actuar a su manera, pero con la amenaza de que, si falla, Pracha intervendrá. El padre de Tangua le advierte a su hijo que no salga ese día, pues algo terrible está por suceder. Y no es que Tangua quiera involucrarse en la protesta, pero quien sí le preocupa es Trin, y al buscarlo se cruza con Víctor. Lo ve alistarse y le advierte que ha escuchado malas noticias. Le advierte que debería evitar la protesta a toda costa. Sin embargo, Víctor cree que eso podría ser solo una filtración para asustarlos. Aún así, Tangua le pide que tenga cuidado. Cuando al fin encuentra a Trin, Lert ya estaba tratando de alejarlo del peligro. Al ver a Tangua, comprende que éste sabe más de lo que aparenta y decide enviar a Trin con él. Los estudiantes ya están listos. Víctor, a punto de marcharse a Estados Unidos, acepta ser orador, convencido de que aún puede hacer algo por su país. La protesta inicia. Los estudiantes levantan pancartas, gritan consignas, llenan las calles con su esperanza y su rabia. Naran se mezcla entre ellos con su cámara, atento a cada rostro. Víctor se prepara para hablar, con el corazón latiendo con fuerza. Y en medio de ellos hay algunos infiltrados, con armas que aguardan una orden que no tarda en llegar. Lejos de allí, Vera es llevado ante Pracha. Este lo confronta con los dibujos que ha hecho de Debbie e insinúa que este enamoramiento no afectaría a Lert, pues el propio comandante tiene inclinaciones por la sodomía. El verdadero problema sería si todo esto llega a saberse. Atrapado, humillado y aterrado, Vera no tiene más salida que arrodillarse y suplicar. Con voz temblorosa ofrece su única carta, una grabación que él y Lert habían preparado, donde Pracha mismo ordena el ataque en la protesta. Solo pide que no afecten ni a Debbie ni a Lert. Pero frente a Pracha, la misericordia nunca ha sido una opción. Paralelo a ello, Tangua entretiene a Trin pintando una pared. Trin le habla de el cielo vainilla en París, ese instante mágico en que el último rayo de luz deja el cielo antes de que caiga la oscuridad. El término le recuerda a Víctor, quien una vez le preguntó sobre dónde era más bello el cielo, ya que él no conocía más que el cielo de Van Gogh.
Sin embargo, ahora que vaya a Estados Unidos, podrá conocer más cielos, más pedacitos del mundo. Sonríe con ternura, feliz por el futuro que le espera a su alumno. Luego, soñador, le pide a Tangua que algún día vayan juntos a París. Pero Tangua no puede seguir callando. Con el corazón en un puño, le confiesa lo que sabe de la protesta que se llevará a cabo. Trin lo mira con incredulidad y antes de que Tangua pueda retenerlo, sale corriendo. Los hombres que dejó Padoem interceptan a Tangua y lo retienen impidiéndole que lo siga. Todos los días hemos visto cómo la autoridad busca silenciarnos. No quieren que conozcamos el problema, no quieren que hagamos preguntas, no quieren que luchemos por la justicia, pero hay algo que nunca entenderán. La voz de cada uno de ustedes nunca ha desaparecido. Nos dicen que no valemos nada, nos ordenan que cerremos la boca, bajemos la cabeza y obedezcamos. Olvidaron una cosa, podrán callarnos, podrán cerrarnos los ojos, pero nunca detendrán nuestros pensamientos. Hablen, digan lo que saben que es correcto, digan lo que los poderosos no quieren oír. Hablen sin ceder a la amenaza ni al miedo. El clamor de la multitud estalla, la esperanza vibra en el aire hasta que los infiltrados desenfundan las armas. Los disparos retumban, el caos reemplaza los aplausos, los estudiantes huyen, el miedo lo inunda todo. Laird grita órdenes para contener el pánico, pero es inútil. En medio de la confusión, Trin trata de ir hacia Víctor, desesperado por alcanzarlo. Entonces, un último disparo resuena como un trueno. Víctor es ejecutado. Víctor yace inmóvil, arrebatado en el instante mismo en que estaba dispuesto a darlo todo. Los estudiantes gritan, los periodistas capturan la tragedia, el mundo sigue, pero para Trin, todo se ha detenido. En su rabia, regresa donde Tangua y lo golpea, lo culpa, le grita, lo acusa de haber permitido que Víctor caminara hacia su muerte. Tangua no se defiende, recibe los golpes, porque sabe que en esa rabia hay un dolor que él mismo ayudó a sembrar. La noticia llega a los padres de Víctor. Naran, con la voz quebrada, es quien debe decirlo. El silencio que sigue a sus palabras pesa más que cualquier llanto. La madre, entre lágrimas, dice que su hijo murió eligiendo lo correcto, una verdad que duele y al mismo tiempo consuela. Trin camina por las calles en soledad, roto con las imágenes de la propaganda, burlándose en cada esquina. Su dolor es una herida abierta que acompaña a otra que ni el tiempo parece capaz de cerrar. Tangua lo sigue a la distancia, queriendo acompañarlo, sabiendo que en ese momento no tiene derecho a consolarlo. Aquí quiero detenerme para hablar de un personaje que fue duramente criticado y hasta responsabilizado por la muerte de Víctor. Me refiero a Tangua. Incluso se decía que merecía el golpe que Trin le dio. ¿En serio? Y ojo, no lo voy a santificar, pero tampoco creo que sea justo quedarnos en la superficie. Tangua es un hombre que siempre vivió en el privilegio, pero eso no significa que su vida fuera sencilla. Arrastra el trauma de perder a su madre, tiene un padre que parece más preocupado por las apariencias que por él, y encontró un refugio en el movimiento hippie. Desde ahí buscó su libertad, y lo pongo entre comillas porque nunca fue plena. Seguía atado a las normas de su padre y a las exigencias de una sociedad elitista. Su forma de resistir fue apartarse de lo establecido, el arte, la música, el desinterés, esa jovialidad que parece ligera pero que, en realidad, era un modo de escapar. Esa fue su resistencia. El problema es que esa resistencia lo mantenía al margen de los conflictos sociales. Desde su burbuja, la desigualdad parecía no existir. Se sentía libre en un mundo que apenas rozaba la realidad de los demás. Y mientras nada lo tocara directamente, él no intervenía, hasta que apareció Trin. Leí que ni novio puede ser, que no hace nada como personaje, que es un secundario más. Pero creo que justamente ahí radica su papel,
en esa pasividad que lo define, porque aunque lo intenta, primero al advertir a Víctor, después al hablar con Trin, sus acciones resultan insuficientes. ¿Habrá cambiado algo si hubiera actuado con más fuerza? Nunca lo sabremos. Lo que sí sabemos es que Víctor encarna todas esas voces que, a lo largo de la historia, han sido silenciadas por la represión. Su muerte no es solo la de un estudiante, sino el símbolo de esas pérdidas infinitas de quienes se atrevieron a alzar la voz, porque esas voces, aunque silenciadas, siguen resonando en quienes las escucharon. Entonces, ¿Tangua es culpable por callar? ¿Por no insistir más? Tal vez sí tenga responsabilidad, sobre todo por su silencio, pero reducirlo a un personaje X sería injusto, porque en el fondo, Tangua no es tan distinto a nosotros. Es un espejo incómodo, no el de su riqueza, evidentemente, sino el de esa ignorancia selectiva que muchas veces elegimos. Ese mejor no me meto, ese prefiero callar, que nos resulta más cómodo que arriesgarnos. Y mientras buscamos culpables, olvidamos al verdadero responsable, el que oprime, el que da la orden, el que dispara, el que se beneficia del dolor ajeno. Y sí, quizá también el que calla. Tangua cayó, sí, pero lo movía algo más, un amor silencioso. No luchaba por la ambición política ni por ideales colectivos, sino por proteger a Trin, por darle un refugio en medio del caos. Trin, marcado por la muerte de Claire, nunca sanó del todo. En cada protesta, en cada consigna revive esa herida, y cuando Víctor muere, la necesidad de encontrar un culpable lo devora. No es solo justicia, es un intento desesperado de darle sentido a un dolor insoportable. Así que no olvidemos que la ignorancia siempre será una puerta al abismo, pero aún más aterrador es la terquedad de ver solo lo que uno desea ver. Y como si todo esto no fuera suficiente, Laird recibe la noticia de la muerte de Vera, un asesinato ordenado por Pracha, acompañado de la humillación final, todos los dibujos de Debbie encontrados y un escrito que expone la orientación de Laird como arma contra él. A partir de este momento, Tangua se sumerge en una profunda tristeza. Naran intenta evidenciar la verdad, que lo de Víctor no fue un accidente, sino un homicidio, que nada es como la prensa lo muestra, donde se culpa a los estudiantes, llamándolos comunistas y reduciendo la tragedia a una simple consecuencia, pero su voz no logra ser escuchada y finalmente renuncia. Es Laird quien decide dar un paso al frente. Ante los medios, revela lo que todos intentaban ocultar, que todo fue orquestado por el ejército bajo las órdenes de Pracha y que él mismo participó en la represión, cumpliendo esas órdenes. Esta confesión no nace solo de la valentía heroica, sino de la necesidad de frenar la injusticia antes de que siga devorándolo todo. Aún así, el precio es alto. Es arrestado por los militares frente a la mirada atónita de Naran. Pracha, intentando limpiar su nombre, ordena una declaración pública donde acusa a Laird de difamarlo y asegura que todo se debe a su supuesta cercanía con el movimiento estudiantil. Gracias a Trin, Debbie mueve cielo y tierra para salvarlo, y es Moira quien logra ayudar. Mientras tanto, Tiva, compañero y amigo de Víctor, carga con una culpa insoportable. Escuchó la advertencia de Tangua, pero calló y permitió que todo siguiera su curso. Frente a los padres de Víctor, rompe en llanto, pide perdón e incluso confiesa que hubiera preferido ocupar el lugar de su amigo. Ellos, en cambio, no lo culpan, le piden que viva por él, que mantenga encendida la llama de aquello por lo que Víctor luchó. Gracias a Moira se logra publicar la grabación en la que Pracha ordena a Laird controlar la protesta con medidas drásticas, confirmando así su responsabilidad. Pracha intenta contraatacar, filtrando fotografías comprometedoras de Laird con Naran y los dibujos de Vera, pero antes de que lo logre es llevado ante el Consejo de Disciplina Militar por su evidente abuso de poder. Los compañeros de Vera, como último gesto, queman esas imágenes y dibujos,
protegiendo así la memoria de Vera. Laird soñaba con escapar junto a Naran, con encontrar un lugar donde pudieran ser libres, pero esos sueños se rompen. Debbie, que siempre supo de su relación con Naran, e incluso de Gwyn, se interpone. Ella no es una víctima, sino alguien que ha jugado sus cartas con precisión desde el inicio. Fue quien eligió a Laird como esposo, quien lo deseó para sí y quien ahora lo ata con firmeza. Le exige entregarle los boletos de avión que previamente había comprado. Uno será para Naran, sí, quien deberá marcharse lejos. Trin se encargará de entregárselo, con la amenaza de que, de no hacerlo, Naran podría terminar con el mismo destino que Gwyn. Laird debe interpretar al mejor esposo del mundo, permanecer a su lado y aparentar una vida feliz. Re psicópata la mujer. Trin, cargado con el peso de esa decisión, entrega el boleto a Naran. En ese instante, todo se derrumba para él. La ilusión de vivir junto a Laird se rompe de golpe. En la habitación que alguna vez fue su refugio, escribe una última carta, deja su cámara y cierra la puerta para siempre. Aunque el tiempo pase y el destino nos separe, mi corazón nunca te olvidará. Mientras viva, mi amor por ti no cambiará. Aunque tengamos que caminar por caminos diferentes, siempre llevaré tu recuerdo conmigo. Aunque me duela, debo seguir adelante. Incluso si me quedo solo en la oscuridad, seguiré recordando. No importa lo difícil que sea, no importa lo cansado que esté, nunca me rendiré, porque en mi corazón siempre estarás tú. Laird acepta el precio de sus decisiones. Resignado, permanece en un matrimonio que nunca deseó, porque la vida de Naran pesa más que su propia felicidad, y aunque lo consume la amargura, aún tiene fuerzas para un último gesto: pedirle a Trin que viva la vida que él ya no podrá, que aproveche la oportunidad que a él le fue arrebatada, porque ha comprendido que existen destinos incluso peores que morir. Naran parte rumbo a Estados Unidos, dejando atrás los recuerdos y el amor que lo marcó para siempre. Se va con el corazón desgarrado, pero con la certeza de que no olvidará a Laird. Laird, en cambio, queda atrapado en una jaula dorada, consciente de que el amor de su vida camina ahora lejos de él, pero vivo, y ese es el único consuelo que le queda. Trin vuelve a Francia mientras Laird se refugia en la música, convirtiéndola en la única conexión que le queda con Naran. Pracha es encontrado muerto en su celda. Debbie parece vivir el matrimonio que deseó, pero sin ser amada realmente. Tangua sigue sumido en su tristeza, creando infinidad de estrellas de papel, como si cada una pudiera iluminar los recuerdos y las pérdidas que lo han marcado. Es su padre quien le ofrece consuelo. Le entrega la última novela que su madre escribió y que nunca llegó a terminar, con la esperanza de que al leerla lo acerque a ella y le permita enfrentar su propio dolor. A través de esas páginas, Tangua empieza a comprender a sus padres, a reconciliarse con sus ausencias y a mirar el mundo desde otra perspectiva. Lentamente, la herida por la muerte de su madre comienza a sanar, y con ello, también su relación con su padre se fortalece. Él comienza a reescribir la historia, a darle un final distinto, uno en el que todavía cabe la esperanza. 2 años después, los padres de Víctor viven en Estados Unidos junto a una hija adoptiva que los acompaña. Los compañeros de Víctor continúan su lucha y Tiva organiza movimientos estudiantiles con mayor esperanza. Gracias al proyecto cooperativo de aldeas para la educación, impulsado por Trin y financiado por Laird, se comienzan a ver cambios reales en las comunidades. A Trin le llega un regalo de Moira, el libro que escribió Tangua. Cada página le recuerda promesas, pérdidas y aprendizajes. Cuando Víctor enfrentó a Tangua por el amor de Trin, le preguntó si lo amaba. Tangua lo aceptó, y Víctor le pidió que cuidara de Trin todo lo que pudiera. Esa promesa lo ha acompañado desde entonces, y esa fue su motivación al tratar de impedir la presencia de Trin en la protesta, además del amor que sentía hacia él.
He visto a gente alejarse de mí, respeté todas sus decisiones, pero hoy elijo respetar mi propia libertad, elijo vivir, levantarme y amar. No dejaré que todo se desvanezca en silencio y espero que alguien todavía esté esperando oír mi voz. Aún creo que no siempre habrá solo noches de oscuridad, porque la luna siempre brilla. Trin, tras enterarse de la verdad, intenta contactar a Tangua sin éxito, pero cuando planea regresar a Tailandia, descubre que Tangua lo ha seguido hasta París. Hay duda, hay miedo, pero también confianza. Trin se quita los lentes para mirar directamente a Tangua y, por primera vez, sin reservas, se permite acercarse. Ese es el inicio de una nueva vida, juntos. En la serie se habla de una analogía sobre el lado oculto de la luna, y quisiera mencionarla antes de finalizar. Ese espacio invisible, que no todos se atreven a mirar, simboliza lo que cuestiona, lo que incomoda y lo que transforma. La vida nunca nos revela de inmediato lo que hay en ese lado oculto, pero quienes se atreven a cruzarlo, descubren que allí también habitan la belleza, el amor y la esperanza, que resisten incluso en medio de la oscuridad. La represión que muestra la serie no es un tema ajeno ni lejano. Aunque los contextos de nuestros países puedan ser distintos, infortunadamente compartimos una historia marcada por voces silenciadas y muchas preguntas sin respuesta. Demasiadas veces los culpables permanecen en la sombra, sin rostro, protegidos por la impunidad. Y es ahí donde la historia de esta serie dialoga con la nuestra, nos recuerda que no basta con mirar hacia otro lado, ni esperar a que el dolor toque nuestra puerta para reaccionar. La lucha social nunca se detiene con una voz silenciosa, porque habrá otras que se levanten después. Cada paso, cada sacrificio y cada pérdida, incluyendo a quienes ya no están y cuya ausencia pesa tanto como su ejemplo, se convierten en semillas de un camino más grande, el de transformar una sociedad que tantas veces se resiste a escuchar. Pero esa transformación no empieza afuera, comienza en nosotros mismos. Los personajes nos muestran que, aun con contradicciones, miedos y silencios, tenemos la capacidad de amar, de resistir y de elegir. Ellos nos recuerdan que incluso en medio del dolor, siempre es posible cambiar, sanar y volver a empezar. Luchar por la justicia, además de enfrentarse a un sistema opresor, es aprender a no callar cuando importa, a reconocer nuestro papel en la historia y a atrevernos a imaginar un mundo distinto, porque el cambio, aunque parezca lejano, se sostiene en la valentía de cada decisión y en la esperanza que nos negamos a perder. En ese lado oculto de la luna, solo los corazones valientes se atreven a brillar, y es ahí donde encontramos también a Trin y Tangua, quienes después de tanto siguen juntos en la actualidad. Su historia es un recordatorio de que incluso en los tiempos más oscuros, el amor puede convertirse en la fuerza que nos permite resistir, iluminar y seguir adelante. Fin. No tenía planeado incluir mi reseña en este video, ya que la serie de por sí ofrece muchísimo para analizar en 8 episodios. Sin embargo, ya que estamos aquí, vamos a aprovechar. Más allá de la evidente crítica social que atraviesa la historia, hay varios elementos que la convierten en una propuesta excepcional. Los personajes, por ejemplo, están cuidadosamente construidos. Todos crecen, aprenden, evolucionan y dejan huella. Ninguno sobra. La narrativa convence desde el inicio, te envuelve y te hace transitar por un mundo de emociones, entre la ternura del amor y la crudeza del dolor. A esto se suman las actuaciones, que dotan de credibilidad y fuerza cada escena, y que se complementan con una banda sonora impecable. Cada canción elegida y creada potencia las emociones del capítulo, al punto de que, al escuchar el soundtrack, por sí mismo evoca inmediatamente recuerdos de escenas concretas. La melancolía,
la ilusión, la tristeza o la alegría misma. Personalmente, se ha convertido en una de mis bandas sonoras favoritas, una que puedo escuchar de principio a fin sin cansarme. También quiero detenerme en la pareja secundaria, que se robó el corazón de muchos, incluida yo. Quizá lo que diré resulte controversial, pero sincero. Para mí, la pareja que merecía quedarse junta era la secundaria. Muchos esperábamos un destino trágico para ellos, marcado por el estigma de un amor prohibido, pero pocos imaginábamos un desenlace en el que Debbie se convirtiera en la villana de villanas y Laird quedara atrapado con ella. Como él mismo señala, fueron las consecuencias de sus actos. Aún así, yo esperaba un horizonte más esperanzador para ambos. Por otro lado, no habría tenido problema alguno en que Tangua quedara solo. Su proceso de reconciliación con su padre y la aceptación de la muerte de su madre fueron en sí mismos un camino de sanación. Aunque Trin siempre lo tuvo presente, no es sino hasta después, cuando la verdad sale a la luz, que decide buscarlo. Ambos lograron encontrarse tras un recorrido de crecimiento personal, y quizá fue justamente esa madurez la que hizo posible que, al reencontrarse, iniciaran una relación más sólida y duradera. No me desagrada ese final, pero sigo pensando que Naran y Laird merecían otra oportunidad. En lo personal, puedo decir que esta serie me conquistó por completo. Tal vez influyó el factor sorpresa y el hecho de haberla seguido en emisión, capítulo a capítulo, con la emoción de teorizar y anticipar lo que vendría. Pero más allá de eso, la considero una serie redonda, una obra que logra combinar la crítica social con una narrativa emotiva, y aunque la herida de la pareja secundaria permanece, no puedo negar que hacía mucho tiempo, no experimentaba esa mezcla de emoción, ansiedad y deseo de saber más. Por eso, si aún no la has visto, solo puedo recomendarte que lo hagas. No es una serie más, es una experiencia que se vive, se piensa y sobre todo se siente. Y bueno, no me extiendo más. Si has llegado hasta aquí, infinitas gracias por ver. Por favor, si te ha gustado el video, no olvides suscribirte y dejar un montón de amor. Sin más, deseo que estés muy bien, que veas y leas mucho Biel y bye.